De nuevo nos encontramos, mis queridos hermanos, un saludo afectuoso para que estudiemos juntos la preciosa palabra de Dios aquí en el Evangelio de Lucas. Hemos avanzado en la exposición que el médico Lucas nos hace de todas las cosas que él investigó, que él indagó, que él preguntó acerca de todos los hechos y de la persona del Señor Jesucristo. Y eso es lo que finalmente nos ha presentado Lucas en estos casi 11 capítulos que hemos cubierto. Y hemos visto cómo el Señor se revela a sí mismo como el Hijo de Dios, como el Mesías esperado, como el Salvador de la humanidad, que venía a destruir las obras del diablo, a destruir el pecado y la muerte. Y continuamos aquí en el versículo 11, donde Lucas nos narra cómo el Señor camina hacia Jerusalén y tiene una serie de encuentros con personas, una serie también de encuentros con sus propios discípulos. Aquí empezamos viendo el capítulo 11, cómo el Señor nos enseñaba a orar, nos enseñaba la importancia y cómo podíamos depender del Padre en oración. Después el capítulo 11 nos empieza a narrar un encuentro del Señor Jesucristo con los escribas, con los fariseos, con los religiosos, alrededor de un milagro, del milagro de la expulsión del demonio de un hombre mudo. Y eso trajo mucho que hablar entre ellos hasta el punto que lo acusaron de que su poder era el poder de Satanás para expulsar demonios. Hace 8 días empezamos a ver cómo el argumento de los escribas, de los religiosos, no tendría ningún sentido y el Señor expone de alguna manera su necedad mostrando que no era ni lógico ni de ninguna manera era espiritual, no era coherente lo que estaban diciendo ellos. Pero el Señor expone que si su milagro era por la mano de Dios, ellos tenían que poner mucha atención a lo que este hombre estaba diciendo, a este hombre que hacía milagros de la mano de Dios, nuestro Señor Jesucristo, estaba diciendo. Y tenían que tomar una decisión. Y recuerde que terminábamos hablando, y esa fue la conclusión como que tuvimos la semana anterior, de cómo el Señor los confronta y les dice, mire, el que no está conmigo, contra mí está, ahí en Lucas 11:23. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y esa es una realidad, mis hermanos, acerca pues, de los dos tipos de personas que existen en el mundo. No hay un tercer tipo, los que están con Jesús y los que no son de Jesús. Y tomando ese versículo, vamos a avanzar aquí en el capítulo número 11 y vamos a leer Lucas 11 del versículo 24 al 28. Bueno, en esta la versión Biblia de las Américas. Sigue diciendo el Señor, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso. Y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Y sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y le dijo, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Pero él dijo, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y fíjese que el Señor continúa en el mismo contexto, con las mismas personas, y después de haberles dicho que solo hay 2 clases de personas, Él hace otra ilustración. El Señor es el Señor de las metáforas, de las ilustraciones, para hacer más entendible su mensaje. Y empieza a hablarnos de 2 tipos de personas, y es lo que vamos a ver aquí. Del primer tipo de persona, que es una persona moral. Y mis hermanos, este grupo de versículos no tiene nada que ver con la salida de demonios o del exorcismo de demonios. No es su principal propósito enseñarnos eso. Habla más bien de los 2 tipos de personas. Y esto tiene que, hermanos, hacernos pensar a cada uno de nosotros sobre cómo el cristianismo en sí mismo pues no es moralidad. No es conductismo, no es simplemente un cambio externo que el Señor juzgó y denunció radicalmente. Alguien dice que el moralismo promete el favor de Dios y la satisfacción de la justicia divina para los pecadores si tan solo se comportan y se comprometen al mejoramiento moral. Pecamos contra Cristo y malinterpretamos el Evangelio cuando sugerimos a los pecadores que lo que Dios les ordena es simplemente
un mejoramiento externo. Bueno, cambiar ciertas formas, cambiar ciertas conductas, adoptar ciertos ritos, ciertas reuniones, ciertas maneras de hacer cosas, tal vez no decir groserías o tal vez no estar en vicios. Y mis hermanos, eso no es realmente lo que nos enseña Cristo. Cristo nos enseña un cambio que empieza en el interior. Y mis hermanos, la iglesia y los cristianos no estamos diciéndole a la gente que cambie externamente para que sea más buena. Nuestra misión a la que fuimos llamados es que a reconciliar, a predicar el evangelio. Cada uno de nosotros es un embajador. Dice 2 Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que es ir y llevar las buenas nuevas y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar todas las cosas que Él ha mandado, que tienen como base principal el mandamiento por excelencia de ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y mis hermanos, tenemos que llamar a los pecadores a eso. Vamos a analizar este versículo y si usted quiere ponerle un título, podría ser este: reformados o transformados. Y vamos a ver estos versículos en dos partes. Primero, la condición de un incrédulo reformado externamente, exteriormente. Y segundo, la condición de un creyente transformado internamente. Entonces el Señor nos va a hacer este contraste entre alguien que es reformada su conducta exteriormente, pero por dentro es un incrédulo. Entonces nos va a mostrar la condición del corazón de esa persona. Y nos va a mostrar, y lo vamos a empezar a leer aquí en el versículo número 24, fíjate lo que empieza diciendo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, entonces el Señor nos está mostrando que en un momento en la vida de este hombre, el espíritu se alejó, el espíritu se fue y aparentemente esta persona seguramente tuvo cambios externos, pero no era una persona regenerada, era de una manera, llamémosle, un hipócrita moral. Sabemos que ese espíritu del mundo de alguna manera lo gobernaba y se apartó por un momento. Dice que se fue a lugares áridos buscando descanso, bueno, y el espíritu inmundo no lo halló. Pero quiero que fíjese sobre todo en esta frase. El espíritu inmundo en un momento dice: volveré a mi casa de donde salí. Esta persona tuvo un cambio externo, se comportó mejor, tal vez dejó un vicio, dejó de decir mentiras, tal vez se volvió una persona honesta, trabajadora, tal vez hasta fue un religioso, como muchas personas hoy, bueno, que aún asisten a iglesias bíblicas, pero que, bueno, les gustó algo en esa religión, vieron algo positivo para sus vidas, en lo que hacemos, nos reunimos, estudiamos la Biblia, de alguna manera cantamos, tenemos comunión, tenemos amistad, tenemos hermandad. Y dice el libro de Hebreos que mucha gente gusta de esas cosas y se engancha con esas cosas, pero su corazón tal vez no ha sido regenerado. Y hay que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos, porque fíjate que en esa frase, volveré a mi casa de donde salí, que está diciendo el espíritu inmundo, que él tenía una casa que era de su propiedad y que iba y volvía cuando él quería. Y es lo que pasa en esta metáfora que nos está narrando el Señor Jesucristo. Y externamente, fíjate que la gente religiosa y los creyentes verdaderos pueden parecerse. El Señor nos lo enseñó en la parábola de Mateo 13 del trigo y la cizaña, donde el trigo se parece mucho a la cizaña. Es difícil distinguir uno del otro. ¿Solo quién? El agricultor dedicado, el que sembró las dos cosas, es el que distingue uno del otro. Y al final, en la cosecha, va a cosechar uno y va a echar al fuego otro. Y terrible, es terrible esa realidad, pero mis hermanos, es un llamado del Señor a no quedarse en la hipocresía. Es un llamado del Señor a tener cuidado con la hipocresía. Volveré a mi casa de donde salí, de donde es mi propiedad. Juan 8 nos lo describía el Señor, que todos los que no son creyentes, ¿de quién son?
Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer, es lo que dice el Señor. Y lamentablemente el mismo Satanás se presenta como ángel de luz engañando a las personas y enseñando moralidad. Si hay alguien que enseña inmoralidad y que por la moralidad podemos agradar a Dios, es el mismo Satanás. El mismo Satanás es el que está detrás finalmente de las religiones donde se predica la justicia por medio de las obras. Cosa que ya hemos estudiado y que el mismo Pablo nos ha dicho, Romanos 8:30, por ejemplo, en su carta a los Romanos, dice que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Gálatas nos lo explica, dice, nos dice Pablo, si fuese por la ley que podemos ser amigos de Dios por portarnos bien, entonces ¿para qué necesitamos la persona y la obra del Señor Jesucristo? Dice Pablo, por demás murió Cristo, en la epístola a los Gálatas 2:21. Entonces, mis hermanos, estamos siendo confrontados con esa realidad. Aquí vemos entonces que los esfuerzos de la carne, mis hermanos, son inútiles. Un verdadero creyente es ante todo alguien que cambió de dueño, que cambió de reino. Del reino de las tinieblas los creyentes pasamos al reino de la luz. Y fíjate que el corazón de este hombre que nos narra el Señor aquí en Lucas estaba vacío. Era una casa vacía, el espíritu inmundo se había ido, pero volvió a su casa cuando él quiso. Y fíjate que en el creyente no pasa de esa manera. Ahora, ¿quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. Efesios 1:13 dice que recibimos el Evangelio, creímos y el Espíritu Santo es nuestras arras, nuestro sello, nuestra marca de identidad, y ahora el Espíritu Santo mora en ese corazón. Por eso creemos firmemente que un creyente no puede ser poseído por un espíritu inmundo, por un demonio, porque el Espíritu Santo tiene su morada en ese lugar y está produciendo en este creyente, según Gálatas 5, el carácter del Señor Jesucristo expresado en ¿qué? En fruto espiritual. Un fruto espiritual que finalmente es de carácter, de amor, de dominio propio, de paciencia, de templanza. Todas esas son características que, mis hermanos, finalmente no se pueden imitar, no se pueden mostrar con el esfuerzo humano. Son el producto del Espíritu Santo en nosotros. Y fijémonos ahora en el versículo 25. Sigue diciendo el Señor Jesús: y cuando llega la encuentra barrida y arreglada. ¿En qué estaría pensando Jesús? Bueno, él estaba pensando sin lugar a dudas en estos religiosos, fariseos, escribas que lo estaban acusando de que sus milagros eran por el poder de Satanás. Y en más de una ocasión, usted puede ver Mateo 23, cómo el Señor los confronta diciéndoles: escribas y fariseos hipócritas. Hipócritas, lávanlo de afuera, pero por dentro están llenos de suciedad. Y es la confrontación con la hipocresía. Y fíjese que me llama la atención cómo cuando llega el espíritu inmundo, ¿no? Cómo encuentra la casa barrida y arreglada. En la Reina Valera dice barrida y adornada. Y me pone a pensar en un contraste que tiene que ver con lo que hace el Espíritu de Dios en los verdaderos creyentes. Nosotros cuando barremos en nuestra casa, nos damos cuenta que barremos y podemos volver a barrer y volver a barrer y volver a barrer y siempre vamos a encontrar mugre. ¿Qué se necesita para que una limpieza sea más profunda? Hacer un lavado. Necesitamos lavar. Y el Señor Jesús y los mismos apóstoles escribieron sobre la naturaleza del cambio del corazón, que era un lavamiento de la regeneración. Escribe Pablo a Tito. El mismo Señor Jesús dice que nosotros necesitamos ser lavados, cuando el Señor estaba lavando los pies de los discípulos, y los que son realmente lavados no es necesario que se laven más. En cambio, ese concepto de barrer y adornar tiene que ver con algo cosmético, con algo que finalmente, ¿de qué manera se hace? Se hace por fuera. Y el Señor los está acusando con el gran peligro de toda esta situación, mis hermanos, y es el autoengañarse, pensando que si algo está barrido, si está adornado, es que está transformado, y no necesariamente es así. Para mucha gente es fácil barrerlo de afuera, adornarlo de afuera, y se engañan y piensan que los cambios externos son un sinónimo de una verdadera identidad en Dios, y llega a tal punto el engaño pues que la conciencia se cauteriza, y ese es un gran peligro, mis hermanos,
Muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, dice en Mateo 7, no hicimos una cantidad de cosas, no barrimos mucho y adornamos mucho, porque aún muchas personas, aún las personas no creyentes, pueden hacer cosas que se parecen a un don espiritual. Muchos predican según ese versículo, muchos hacían hasta milagros. Y hoy en día muchos pueden hacer sin ser regenerados por la gracia común de Dios. Tienen talentos para hablar, tienen talentos para servir, tienen talentos para cantar. Y puede eso pasarse como una evidencia de don espiritual. Y no necesariamente, mis hermanos, es así. Porque el pecado, mis hermanos, que es barrido pero no es limpiado, continúa, se necesita lavar y ese lavamiento solo lo hace el Señor Jesucristo. Entonces el gran peligro es ese autoengaño, bueno, de que tal vez podemos dejar pecados externos, públicos, groseros, pero mis hermanos, el verdadero cambio del espíritu está en el carácter, en el corazón, porque lamentablemente alguien puede limpiarlo de afuera, pero seguir orgulloso, soberbio, seguir envidioso, seguir y va a ser la evidencia los pecados profundos del corazón. Y esas profesiones falsas, pues mis hermanos, son el pan de cada día, lamentablemente, en nuestra realidad evangélica de estos tiempos. Y en la Escritura es claro que hubo muchas personas que aparentemente siguieron a Jesús o siguieron a Dios, pero realmente la Biblia nos dice, no era tan así. El ejemplo claro, clásico, es el mismo Judas. El ejemplo del Antiguo Testamento que se me viene a la mente es el caso de Balán, alguien que profetizaba, que decía hablar las cosas del Señor, pero cuando no le funcionó, digámoslo así, para su negocio, el consejo que le dio al rey fue que de alguna manera sedujeran a este pueblo de Israel para que adorara dioses falsos. Entonces Balán demostraba que realmente no había un cambio en su corazón. Pero hay uno que me llama mucho la atención en el Nuevo Testamento, es el caso de Simón el Mago. Ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles 8:3. Dice en la Nueva Traducción Viviente, luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Simón el Mago, uno que había sido de alguna manera brujo y estaba en ese mundo. Y es una ilustración perfecta de lo que nos enseña hoy el Señor en Lucas. Dice 8:13, él comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Eso todo estaba ocurriendo en Samaria. Más adelante, no lo vamos a leer todo, saltemos al versículo número 17. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Y Simón el Mago algo le prendió en su cabeza y dice el 18, cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Simón el Mago le dijo, bueno, yo quiero eso, yo quiero y si es necesario pagar, lo voy a hacer. Pedro le respondió que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios, el regalo de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón, que dice, no es recto delante de Dios. Y Pedro le hace un llamado, arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor, tal vez Él perdone tus malos pensamientos. ¿Qué nos está evidenciando el libro de Hechos? Que este hombre andaba con ellos, se había bautizado, dice que había creído, pero realmente su carácter, y estamos hablando aquí del carácter, expresado finalmente también en sus obras, no cambió. Él seguía teniendo un corazón vacío. Había cambiado un poquito su parte externa, pero su corazón seguía ¿qué? De la misma manera. Y ese es el ejemplo que de alguna manera está resaltando el Señor a los fariseos. Los fariseos que decían, gracias a Dios que no soy un publicano y que no hago esto y que no hago otro. Mis hermanos, sin un corazón nuevo, alguien puede barrer, puede adornar, puede arreglar, puede maquillar, puede ponerle cosmético, pero si no hay una transformación del corazón por el Espíritu Santo, mis hermanos, aquí nos va a decir cuál es la condición de esa persona. Versículo 26 dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Y es lamentable esto que está pasando con un corazón finalmente cauterizado. ¿Qué es lo que hace el espíritu inmundo? Encuentra la casa bonita, arreglada y adornada, pero finalmente es su casa. Y trae consigo 7 amigos peores que él, y entrando, y póngale cuidado a esta palabra, moran allí. De alguna manera, el corazón cauterizado
cauterizado porque por la religiosidad, por la conducta buena, por la moralidad, es la cabida, la casa perfecta o la cabida perfecta para este espíritu inmundo con sus amigos y ellos deciden quedarse a vivir ahí. ¿Y cómo quedó el hombre? El estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Mis hermanos, y es lamentable y es muy triste caer en esa situación, porque finalmente la primera persona engañada es la que tiene ese corazón vacío sin el Espíritu Santo y que todavía es propiedad del espíritu inmundo, aunque aparentemente pues esta persona tiene una vida recta. El apóstol Pedro nos ilustra esta situación, nos la explica en su segunda epístola, en el marco de todos los que hacen los falsos profetas y su falsa predicación. Y habla de todos estos hombres diciendo en 2:20, si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Y hay que tener cuidado con este texto porque muchos lo han interpretado para respaldar que la salvación se pierde. Pero aquí no está hablando de creyentes, está hablando de personas que mostraron una vida moral, que conocieron el Evangelio, pero que realmente no hubo una transformación en su corazón nunca, sino que evidenciaron que volvieron a enredarse en la contaminación del mundo, fueron vencidos por ella y terminaron en peor condición. Y es de los mismos que está hablando el Señor Jesucristo aquí en Lucas. Personas que hacían una profesión de fe, que se mostraban personas morales, que hacían cosas buenas, que ayudaban, que tal vez hasta predicaron y hicieron cosas tremendas, llamémoslo así, en una iglesia, pero realmente su corazón no estaba transformado. Y todo el mensaje que nos está dando el Señor no es para que empecemos a juzgar a otros, a sospechar, tal vez este no es de Cristo, tal vez esta persona simplemente tiene una apariencia externa. No conocemos el corazón de los demás, mis hermanos, y es un pecado hacer un juicio sobre lo que no vemos, sobre las motivaciones de otros. Pero sabemos que el Señor sí conoce entre el trigo y la cizaña. El Señor sí conoce el corazón. Pero es un llamado a cada uno de nosotros a estar muy atento de su propio corazón y a predicar y enseñar a otros el verdadero evangelio que tiene que ver con la transformación interior, con la transformación finalmente del corazón, a la cual se llega por medio de la fe en el Señor Jesucristo, el cual murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Esa es la buena noticia que le llevamos a las personas, no que cambien su moralidad, porque una persona que ha sido transformada está cambiando su forma externa de hacer las cosas, su forma de pensar, no de afuera para adentro, sino de dentro para afuera. Y ese es el proceso que llamamos de santificación en la vida del creyente, que dura toda la vida, que nunca llega a la perfección, pero que sin lugar a dudas, mis queridos, es para la gloria del Señor. Ahora, en medio de todo lo que estaba diciendo el Señor, dice aquí en el versículo 27, y sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y le dijo. Y en base, mis queridos hermanos, a ese texto, vamos a ver el segundo punto de nuestra meditación, y es la condición que vamos a ver que el Señor expone de un creyente transformado internamente, de un creyente real, de un creyente genuino. La mujer le dice, dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron. Mis hermanos, pues este incidente, esta exaltación de esta mujer era un dicho proverbial, pues quería exaltar y reconocer las obras y las palabras del Señor Jesucristo. Porque bueno, en esa cultura se valoraba mucho pues los logros de un hijo y el Señor estaba dando muestras de su poder de alguna manera, de quién era Él a través de sus obras. Pero lo que hace el Señor es, bueno, él no corrige a la mujer, pero de alguna manera complementa lo que ella está diciendo y de una manera muy cortés le dice, al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y él está mostrando la esencia, mis queridos, de lo que es un creyente. No se trata simplemente de ser una persona moral. Es necesario, claro,
ser regenerados con el fin bueno, finalmente ser seguidores del Señor Jesucristo. Y este es un contraste que muchas veces ha hecho el Señor. Recuerde por allá en el Sermón del Monte cómo el Señor hablaba en la metáfora, en la parábola de los dos cimientos de dos hombres que construían. Y Él lo compara con el oír y el obedecer y con el oír y el desobedecer. Los dos hombres eran semejantes en oír, los dos habían oído. Pero el Señor hace el contraste en uno que obedeció, que fue el que construyó, edificó sobre la roca, y otro que no obedeció y construyó sobre la arena. Mis hermanos, para mostrar que hacer la voluntad de Dios es lo más importante, y eso se hace dependiendo de la palabra de Dios, dependiendo del Evangelio, tanto para llegar a los pies de Cristo obedecemos que el Evangelio, que acabamos de ver, que dice que por la ley ningún hombre será justificado. El Evangelio dice cree en el Señor Jesucristo y será salvo. El Evangelio dice que para todo aquel que cree hay una promesa, no se pierde sino tiene vida eterna. Y ese es el llamado que está haciendo el Señor, a no simplemente ponerle un barniz, una pinturita a la vida, una pinturita de religiosidad o de moralidad, sino ¿a qué? A finalmente depender del Evangelio, de la palabra de Dios, que es una característica fundamental de los creyentes. Ahora nuestra vida es el Evangelio y buscamos en la palabra del Señor hacer su voluntad y depender de Él. Vemos nuestro pecado, vemos nuestra incapacidad, y como creyentes también necesitamos del Señor, de su poder en nosotros, para que nuestra vida continúe siendo transformada ahora que ya le pertenecemos a Él. Y la característica pues de estos creyentes es que son dichosos, son bienaventurados. Mis hermanos, así como el Señor por allá en el libro de Deuteronomio me llama mucho la atención que le da un mandamiento al rey, y era que el rey, cuando se sentara sobre su reino, debería escribir para sí un libro que sería una copia de la ley, del original. Dice Deuteronomio 17:18 que estaba cuidado por los sacerdotes levitas. ¿Qué tenían que hacer con ese libro? Lo tendrá consigo, lo leerá todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprendiera a temer a Jehová su Dios, para que guardara todas las palabras de esta ley, para que buscara la voluntad de Dios allí en esos estatutos, para ponerlos por obra. En el Nuevo Testamento son muchos los versículos que nos dice, mis hermanos, que el oír es muy importante, pero que el oír se completa, se hace vida cuando se obedece lo que se entiende y lo que se lee. Santiago dice, no simplemente somos oidores, sino somos hacedores de la palabra de Dios. La carta de Juan, de Primera de Juan, nos lo deja muy claro. Y este es su mandamiento, Primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. O sea, es una evidencia de que está en Dios y Dios en él. Fíjate que habla de la propiedad del corazón. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ahí está la identificación de lo que el Espíritu hace en nuestras propias vidas. Entonces, como conclusión, mis queridos hermanos, el camino de la moralidad siempre va a ser un camino peligroso, un camino de autoengaño. Y podemos concluir que la moralidad, mis hermanos, pues simplemente es una máscara muy peligrosa finalmente de la hipocresía. Los cambios externos de una persona no son evidencias de un cambio interno. Y mis hermanos, un cambio positivo es vano, un cambio externo positivo, si realmente no ha habido una transformación del corazón. Y muchas veces, y es el gran peligro, ese moralismo adormece el corazón. Que a veces es mucho más fácil llegar con el evangelio a un corazón de una persona que puede reconocer fácilmente su inmoralidad, que puede reconocer fácilmente su necesidad de Cristo, que de alguien que piensa que por sus buenas obras ya está bien con Dios. Y finalmente, mis hermanos, el mensaje del Señor Jesucristo, de la evidencia de nuestra fe, de nuestra propiedad, de que somos de Cristo, es que oímos, anhelamos oír al Señor y anhelamos también obedecerle. Aunque sabemos que hay grandes retos en nuestra vida, en nuestra obediencia, pero dependemos del Señor y podemos decirle al Señor, Señor, yo no puedo, pero tú en mí
sí puedes hacerlo. Tú en mí sí puedes transformar mi corazón. Dependo de ti. Y es un camino de oración, de estudio de la palabra, de meditación, de poder descansar en el Señor en medio de nuestra debilidad, descansar en su poder y en su fuerza. Y esa va a ser la característica de alguien que es dichoso. Un creyente es completamente dichoso, bienaventurado. Entonces, mis hermanos, la pregunta es, ¿reformados o transformados? Que el Señor esté poniendo toda esta palabra en nuestro corazón y descansando en la obra del Señor Jesucristo en cada uno de nosotros, y también en que podamos hablar la verdad de la transformación, no solamente de la reforma exterior, que es tan peligrosa, sino de un corazón que esté transformado por el Evangelio. Mis hermanos, les quería compartir eso, que el Señor nos siga enseñando en su palabra y que el Señor los continúe bendiciendo. Un abrazo para todos, feliz día, chao.